Este nuevo numeral de volumen 11, que tiene como título las reflexiones, las preocupaciones sobre sí mismo, aún sobre el bien, para quien ama a Dios, son tantos vacíos que forman al amor. Pues esta nueva joya espiritual se abre sobre uno de los puntos más delicados de la vida interior, en el querer divino. La diferencia entre una vigilancia santa, nacida del amor, y aquella reflexión sobre uno mismo que, aun cuando se revista de apariencia de bien, termina encerrando al alma dentro de su propia pequeñez. Luisa teme que Jesús pueda retirarse de ella, pero Jesús responde revelando una ley profunda del amor verdadero. ¿Cuál? Él no puede dejar al alma, que ya no vive girando alrededor de sí, porque en esa alma no encuentra espacios vacíos, rincones reservados, zonas aún ocupadas por el propio cuidado. Donde el alma piensa solamente en amarlo y se ocupa solamente de él, Jesús lo llena todo. Su vida se derrama sin obstáculos, invade cada punto de la existencia y hace imposible la separación, porque para retirarse tendría que arrancarse de su misma vida comunicada al alma. Aquí se muestra con gran claridad que las reflexiones propias, incluso cuando parecen dirigirse al bien, pueden convertirse en huecos abiertos dentro del amor. No se trata de negar la rectitud, ni de despreciar el deseo de agradar a Dios, sino de descubrir que cuando el alma se mira demasiado a sí misma, deja de mirar a Jesús con mirada pura. Entonces se encorva, se abaja, vuelve el rostro hacia su propia miseria y cuanto más examina sus sombras, sin abandonarlas en él, más siente el peso del humano, más se empobrece, más se estrecha. La mirada sobre sí, cuando no nace del fiat, ni termina en el abandono en el Señor, se vuelve un espejo oscuro. No cura la miseria, sino que la hace más sensible. No ensancha el alma, sino que la inclina hacia la tierra. En cambio, el pensamiento único de Jesús posee una fuerza elevadora. Pensar en Jesús, amarlo, permanecer abandonado en él, no dispersa al alma, sino que la endereza, no la vuelve inconsciente de su nada, sino que la libra de quedar encerrada en ella. El alma que mira a Jesús se eleva porque recibe la medida de aquel a quien contempla. Crece porque su centro ya no es su propia fragilidad, sino la vida divina que se le comunica, vida de cielo. Se hace más rica, fuerte y valerosa porque deja de alimentarse de la propia consideración y comienza a respirar en la amplitud del amor
de los amores, del amor eterno. Así, el abandono no aparece como descuido, sino como una forma más alta de fidelidad. La fidelidad de quien no se pertenece, de quien no se administra a sí mismo, de quien se deja llenar por Jesús hasta no conservar para sí ni siquiera el rincón secreto de la inquietud. La imagen final de los rayos unidos al sol lleva esta enseñanza a su forma más luminosa, más radiante. Las almas unidas al querer divino y ocupadas solamente en amar son como rayos vivientes de Jesús. Reciben de Él la vida, la luz, el calor, la dirección y la fecundidad. No necesitan medir los caminos recorridos ni calcular los bienes comunicados, porque el rayo no vive de contarse a sí mismo, sino de permanecer unido al sol que lo produce. Si el rayo se volviera hacia atrás para examinar lo que ha hecho, interrumpiría su curso y se oscurecería. Del mismo modo, el alma que vive en el fiat voluntas tua pierde fuerza cuando se vuelve sobre sí, con mirada posesiva, pero resplandece cuando permanece en el sol divino, dejando que Jesús se extienda por medio de ella sobre todas las regiones. Así, el numeral prepara una enseñanza preciosa para los hijos de la divina voluntad. En la nueva vida, del don de dones, el alma no se santifica mirándose interminablemente, sino dejándose poseer por la vida de Jesús. No avanza contando sus actos, sino permaneciendo en el sol que los anima. No se engrandece por la preocupación de sí mismo, sino por el olvido amoroso de sí en Dios. Entonces la criatura ya no es un centro que se examina, sino un rayo que se deja llevar. Ya no es una vida ocupada en custodiarse, sino una transparencia por la que Jesús vive, ama, ilumina y calienta. En esa unión, el alma no pierde su camino. Lo encuentra en la luz misma que la conduce. Estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, mi único temor es que tú me pudieras dejar, retirándote de mí. Este comienzo coloca el numeral bajo el signo de una inquietud amorosa, no de una curiosidad interior ni de una ansiedad puramente humana. Luisa no pregunta por su estado. Luisa no calcula sus méritos. Luisa no se detiene a examinar si ha adelantado o retrocedido. Lo único que teme es perder la presencia de Jesús, quedar privada de aquel que constituye el centro vivo de su alma. La frase o este enunciado nace, por tanto, de una pobreza llena de amor. Mi único temor, mi único temor. No dice mis temores, como quien se dispersa en muchas aprensiones, sino mi único temor. Porque toda su vida se ha reducido a una sola preocupación: quedar privada de aquel
que se ha vuelto su vida. En esta expresión se advierte ya la diferencia entre el alma que se mira a sí misma y el alma que vive orientada hacia el amado, hacia el divino esposo. Quien está encerrado en sí teme por sí mismo, teme perder consuelos, teme no corresponder, teme no avanzar, teme equivocarse, teme no ser lo que debería ser. Pero aquí el temor tiene otro centro. No está serpenteando, ¿no?, alrededor de la propia imagen espiritual, sino alrededor de la presencia de Jesús. Luisa no teme quedar disminuida, humillada o sin apoyo sensible. Teme que Jesús se aparte, porque para el alma que vive de amor, la ausencia de Jesús no es simplemente una pena, sino la oscuridad de su propio cielo, el eclipse de su sol, la suspensión de aquella vida que la sostiene desde dentro. La delicadeza de la frase está en que Luisa habla a mi siempre, amable Jesús. Antes de expresar el temor, lo llama con el nombre de su experiencia constante, siempre amable, siempre digno de amor, siempre atrayente, aun cuando se esconda, aun cuando parezca retirarse, aun cuando permita en el alma la prueba de la privación. Así, el temor no nace de una sospecha contra Jesús, sino de la intensidad con que lo ama. No teme porque dude de su bondad, teme porque sabe que sin Jesús todo queda vacío. Su palabra no acusa a Jesús, sino que revela hasta qué punto Él se ha vuelto necesario, más necesario que el aire, más íntimo que la propia vida, más central que todo pensamiento sobre sí misma. Este umbral es muy importante para comprender la respuesta que vendrá después. Jesús aprovechará precisamente ese temor para revelar que no puede dejar a un alma que no se ocupa de sí, porque en ella no encuentra zonas cerradas, repliegues de propiedad, estancias interiores reservadas al propio cuidado. Por tanto, estas primeras declaraciones de Luisa, estas confidencias, no es un simple lamento, es la puerta que permite a Jesús manifestar una ley del reino. Allí donde el alma vive sin volver sobre sí con preocupación posesiva, allí donde no se entretiene en medirse, defenderse, asegurarse o contemplarse, Jesús puede llenarlo todo. Y cuando Él lo llena todo, la retirada se vuelve imposible, porque no habría un lugar del alma desde donde Él pudiera salir sin tocar su propia vida comunicada a la criatura. De este modo, la súplica de Luisa queda como una llama pequeña ante la gran revelación que se aproxima. Luisa teme que Jesús se retire. Jesús le mostrará que el verdadero peligro no está en su amor, siempre fiel, sino en los vacíos que la criatura abre cuando vuelve demasiado sobre sí misma,
El alma amante, cuando deja de contemplarse y solamente cuida de amar, se vuelve morada continua de Jesús. Y entonces aquel temor, purificado por la palabra divina, que a continuación vamos a escuchar, se transforma en certeza luminosa. Esto es, donde el corazón no se reserva nada para sí, Jesús no permanece al margen, sino que invade, posee y llena toda la vida con la soberanía suave de su divino querer. Hija mía, no puedo dejarte, porque tú no haces ninguna reflexión sobre de ti misma, ni tomas ningún cuidado de ti. Las reflexiones, los cuidados personales aún sobre el bien, para quien me ama de verdad, son tantos vacíos que forma el amor. Por lo tanto, mi vida no llena toda el alma. Estoy como al margen, en un rincón, y me dan así ocasión de darme mis escapadas. En cambio, quien no es llevado a las reflexiones de los cuidados propios y piensa solo en amarme y toma cuidado solo de mí, yo lo lleno todo. No hay punto de su vida en que no encuentre la mía. Y queriendo darme mis escapadas, debería destruirme a mí mismo, lo cual no puede ser jamás. Jesús responde al temor de Luisa con una afirmación que parece imposible por su ternura y por su grandeza. No puedo dejarte. No dice simplemente no quiero, como si se tratara solo de una decisión afectuosa. Dice no puedo, como si el amor, al encontrar un alma desocupada de sí misma, quedara dulcemente obligado por su propia vida. La imposibilidad no nace de una limitación en Jesús, sino de la plenitud con que Él ha podido entrar y reinar. Allí donde no hay repliegues de amor propio, donde no se levantan reservas interiores, donde la criatura no se detiene a mirarse, medirse, asegurarse o custodiarse con preocupación, Jesús no queda como huésped parcial, sino como vida que invade toda la casa del alma. La clave está en la frase: tú no haces ninguna reflexión sobre ti misma, ni tomas ningún cuidado de ti. Esta ausencia de reflexión propia no significa ligereza, inconsciencia ni falta de vigilancia espiritual. Significa que el alma no se convierte a sí misma en centro. No vuelve continuamente sobre sus estados. No se contempla con mirada posesiva. No transforma aún el deseo de ser buena en una ocupación cerrada sobre sí. Hay una diferencia profunda entre mirar la propia miseria para entregarla a Jesús y quedar detenida en ella como ante un espejo que absorbe la luz. La primera mirada conduce al abandono. La segunda forma un recinto interior donde el amor ya no circula libremente. Por eso Jesús llama a estas reflexiones y cuidados personales
tantos vacíos que forma al amor. La afirmación es de una fuerza extraordinaria. El alma puede estar llena de pensamientos buenos, de temores religiosos, de preocupaciones por su perfección, de solicitudes por su estado interior, y sin embargo esos mismos pensamientos, cuando orbitan alrededor de sí, se vuelven vacíos dentro del amor. No son vacíos por falta de actividad, sino por falta de pura orientación hacia Jesús. Son espacios ocupados por la criatura, y precisamente por estar ocupados por ella, quedan vacíos de Jesús. Allí el amor de los amores no encuentra anchura. La vida divina no puede derramarse con toda su realeza. Jesús queda como al margen, en un rincón, no porque Él sea pequeño, sino porque el alma le ha dejado solamente una parte de su interior. Esta imagen del margen y del rincón revela con dolorosa precisión lo que hace el propio cuidado cuando no está absorbido por el querer divino. Jesús puede estar en el alma, pero no poseerla toda. Jesús puede ser amado, pero no ser el centro absoluto. Puede recibir actos, afectos y deseos, pero no encontrar libre toda la extensión de la vida de la criatura. El alma conserva zonas reservadas. ¿Cuáles? Rincones de inquietud, márgenes de cálculo, espacios donde todavía quiere saber de sí, responder por sí, asegurarse de sí, sostenerse en sí. Y esos lugares, aunque parezcan pequeños, bastan para que Jesús no llene toda el alma. La repetición de toda tiene aquí un peso inmenso. No basta que Jesús sea amado en parte. El reino de la divina voluntad exige la ocupación total, la posesión plena, la vida entera, convertida en morada sin compartimientos. Frente a esto, Jesús muestra el estado del alma que piensa solo en, como dice él, en amarme y toma cuidado solo de mí. Aquí se abre la verdadera libertad de los hijos del fiat voluntas tua. El alma no se abandona al descuido, sino que cambia de centro. No deja de vivir, sino que empieza a vivir desde Jesús. No pierde atención, sino que la concentra toda en el único amor que la ordena. Tomar cuidado solo de Jesús significa que la criatura ya no se administra como propiedad suya, sino como pertenencia divina. Ya no hace de su perfección un objeto de contemplación propia, sino que entrega su perfección al movimiento incesante del amor divino. Entonces el alma deja de ser
una ocupación al estilo de Narciso. ¿Por qué? Porque entonces el amar ya no es una ocupación entre otras. El amar se convierte en atmósfera total, en principio interior, en forma de toda la vida. Por eso Jesús añade: yo lo lleno todo. No hay punto de su vida en que no encuentre la mía. Esta aseveración es el centro radiante de todo el pasaje. Cuando el alma no conserva para sí ni siquiera la preocupación de sí misma, Jesús encuentra espacio para poner su vida en cada punto. En el pensamiento, en el deseo, en el latido, en la palabra, en la acción, en la pena, en el silencio, en lo pequeño y en lo grande. Nada queda neutro, nada queda meramente humano, nada queda abandonado a la fragilidad de la criatura. La vida de Jesús se vuelve presencia interna, sustancia comunicada, luz que llena los rincones, calor que penetra las fibras, soberanía dulce que no violenta, sino que ocupa porque el alma se ha dejado ocupar. Y entonces la imposibilidad de la separación alcanza su formulación más alta. Si Jesús quisiera retirarse, como acabamos de escuchar, debería destruirme a mí mismo. No se trata de confundir la criatura con Dios, ni de borrar la distancia infinita entre el Creador y la criatura. Se trata de la unión real, por participación, de aquella nueva vida en el querer divino en la que Jesús ha podido comunicar tanto de sí, que en cada punto de la vida del alma encuentra su misma vida operante, obrante. Retirarse de esa alma sería como retirar su propia luz de donde él mismo la ha encendido. Sería como arrancar su vida de los lugares donde él mismo ha querido vivir. Y eso no puede ser jamás, porque el amor no se contradice. La vida divina no se destruye. El fiat no abandona la obra en la que ha podido establecer su pleno dominio. Así, la respuesta de Jesús transforma el temor inicial en una enseñanza altísima. Luisa teme que Jesús se retire. Jesús le revela que el verdadero modo de retenerlo no consiste en vigilarse ansiosamente, sino en perderse amorosamente de vista, para que Él lo sea todo. El alma que se mira, como Narciso, abre vacíos. El alma que ama deja espacio a la plenitud. El alma que se cuida a sí misma conserva rincones. El alma que cuida solamente, el alma que cuida solo de Jesús, se vuelve habitación, alcoba, sin sombras.
Y cuando la vida de Jesús no encuentra en ella punto alguno donde no esté ya presente, la criatura entra en esa seguridad propia del reino de la divina voluntad. No la seguridad de poseerse, sino la de estar poseída. No la paz de haberse examinado bastante, sino la paz más alta de haber quedado llena de aquel que al vivir en ella ya no puede abandonarla sin negar su propio amor. Hija mía, si supieran las almas el mal que hacen las reflexiones propias, encorvan al alma, la abajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí mismas, y mientras más se miran, más humanas se vuelven, más reflexionan, más sienten las miserias y más se empobrecen. En cambio, el solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hacer recta al alma, y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen. Más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. Jesús desciende ahora al fondo de la enfermedad que quiere sanar. Las reflexiones propias no son presentadas como un simple defecto psicológico, sino como una fuerza que cambia la postura interior del alma. Encorvan al alma, la bajan, es decir, la inclinan hacia abajo, la hacen perder la rectitud que nace de mirar a Dios. La obligan a vivir encogida dentro de su propia medida. El alma, creada para elevarse hacia el sol del querer divino, queda como doblada sobre sí misma. En vez de caminar erguida bajo la mirada de Jesús, se repliega en el pequeño recinto de sus temores, de sus análisis, de sus miserias contempladas sin descanso. La reflexión propia, aun cuando parezca buscar el bien, puede convertirse en un peso invisible que tira del alma hacia el suelo. La imagen del rostro vuelto hacia sí misma es de una profundidad extraordinaria. El rostro indica dirección, deseo, atención, orientación de la vida. Tener el rostro vuelto hacia sí significa vivir mirando el propio estado, el propio adelanto, la propia pobreza, la propia fidelidad o infidelidad, hasta hacer de todo ello un centro que absorbe la luz. Entonces el alma se mira, pero no se ilumina. El alma se examina, pero no se ensancha. El alma se reconoce pobre, pero no entra por ello en la riqueza de Dios. Cuanto más se contempla a sí misma, pues, no sé, más humana se vuelve. No porque la humildad verdadera la empobrezca, sino porque esa mirada cerrada la retiene en el círculo de lo creado. La miseria, mirada sin abandono, se multiplica. La fragilidad, considerada sin el sol divino,
parece crecer, hasta agobiar. La pobreza, observada sin lanzarse al Señor, se vuelve más amarga. Así el alma termina sintiendo más sus miserias que sintiendo la vida del Divino Esposo, esa vida de cielo que podría todo ello absorberlo. Por eso Jesús establece el contraste luminoso. El solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hace recta al alma. Aquí aparece la verdadera medicina del reino. No se trata de fabricar una fortaleza humana ni de vencer la inquietud mediante un esfuerzo de dominio propio, sino de cambiar de mirada. El alma se endereza cuando deja de girar alrededor de sí y vuelve el rostro hacia Jesús. Esa sola orientación ya contiene una gracia inmensa. Mirar a Jesús la levanta, amarlo la simplifica, abandonarse en Él la libera de la curva dolorosa de la propia consideración. La rectitud del alma no nace de mirarse hasta comprenderse, sino de mirar a aquel que, siendo su principio y su fin, la coloca nuevamente en la postura original, la postura para la cual fue creada. En esta doctrina, en esta ciencia, en esta sabiduría se percibe con claridad la diferencia entre una espiritualidad centrada en la propia perfección o salvación y la nueva vida en el querer divino. En el fiat voluntas tua, el alma no adelanta porque se posea mejor, sino porque se deja poseer más plenamente por Jesús. No se engrandece midiendo sus miserias, sino perdiéndolas en la inmensidad de aquel a quien contempla. Más me miran, más divinas se hacen. Así lo ha dicho Jesús. Más me miran, más divinas se hacen. La mirada comunica semejanza, porque el alma recibe la forma de aquello que ama. Si se mira a sí misma, se revista de su propia flaqueza. Si mira a Jesús, se deja penetrar por su luz, por su fuerza, por su valor, por su vida. La contemplación no queda fuera de ella como un pensamiento piadoso. Entra en su sustancia, la eleva, la robustece, la vuelve más capaz de vivir de Dios. El remate de Jesús es por eso de gran majestad interior. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. La reflexión no queda abolida, sino transfigurada. Lo que empobrece no es pensar, sino pensar desde el encierro del yo. Lo que engrandece es reflexionar sobre Jesús, dejar que Él sea el objeto, el centro, el término y la luz de toda consideración.
Entonces el pensamiento ya no cava en la propia miseria, como quien ahonda una fosa, sino que abre en el alma una bóveda de luz. La criatura se descubre rica, no por lo que posee en sí, sino por la vida divina que la sostiene, vida de cielo. La criatura se descubre fuerte, no por haber vencido sus temblores, sino por apoyarse en la fuerza de Jesús. La criatura se descubre valerosa, no por ignorar su nada, sino porque su nada ha quedado levantada, enderezada y revestida por el sol del divino querer. Hija mía, las almas que están unidas con mi querer y que me hacen hacer mi vida en ellas y piensan solo en amarme, están unidas conmigo como los rayos al sol. ¿Quién forma los rayos? ¿Quién les da vida? El sol. Y si el sol no pudiera formar los rayos, no podría extender su luz ni su calor. Así que los rayos ayudan al sol a hacer su curso y lo embellecen de más. Así yo, solo por medio de estos rayos que forman una sola cosa conmigo, me extiendo sobre todas las regiones y doy luz, gracia, calor, y me siento más embellecido que si no los tuviera. En este nuevo movimiento del pasaje, Jesús eleva la enseñanza desde la postura interior del alma hasta la fecundidad universal de la vida en el don de su voluntad. Ya no se trata solo de mostrar el daño de las reflexiones propias ni la rectitud que nace de mirar a Jesús. Ahora se revela lo que llega a ser el alma cuando, liberada de la curvatura sobre sí misma, queda unida a la vida divina como el rayo al sol. La imagen no es ornamental, contiene la estructura misma de la nueva vida en el querer divino. El alma no vive ya como un punto aislado que obra por cuenta propia, ni como una criatura que produce bienes desde su pobreza. Vive como irradiación, como prolongación luminosa, como salida viva de un sol que la forma, la sostiene, la anima y la envía. Jesús precisa 3 condiciones que definen estas almas. Están unidas con su querer. Le hacen hacer su vida en ellas y piensan solo en amarlo. No basta una unión afectiva exterior, ni una devoción que mira a Jesús desde lejos. Se trata de una unión con su divino querer, es decir, con el principio mismo de su obrar, de su vida, de su luz y de su amor. El alma no solo ama a Jesús, le da espacio para que Él viva en ella. No solo hace actos dirigidos a Él, permite que Él haga su vida dentro de sus actos. Y porque piensa solo en amarlo, no interrumpe con vueltas sobre sí el curso de esa vida divina. Su pensamiento, simplificado por el amor, se convierte en transparencia. Su querer, unido al querer del Señor, se vuelve cauce. Su vida, desocupada de sí, queda disponible para que el sol divino forme en ella sus propios rayos.
La comparación con el sol es de una hermosura profundamente teológica. El rayo no se forma a sí mismo, no se da vida, no se enciende desde su propia sustancia. Todo lo recibe del sol: origen, claridad, calor, dirección, fecundidad. Y sin embargo, no por recibirlo todo queda reducido a inutilidad. Al contrario, precisamente porque procede del sol, el rayo lleva el sol a distancia, extiende su influjo, acaricia la tierra, despierta la vida, fecunda los campos, embellece el espacio que atraviesa. El rayo no sustituye al sol, pero tampoco queda separado de él. No es el sol por naturaleza, pero vive de su luz y participa de su expansión. Así, el alma en el fiat voluntas tua. No es Dios, no se convierte en fuente independiente, pero queda tan unida a la vida divina que Jesús puede irradiarse por medio de ella sin encontrar obstáculos. Por eso Jesús pregunta positivamente: ¿quién forma los rayos? ¿Quién les da vida? La pregunta deshace de raíz toda posibilidad de atribución propia. Si el alma es rayo, no puede gloriarse de la luz como si hubiera nacido de ella misma. No puede apropiarse del calor, ni medir sus obras como posesión, ni detenerse a contemplar lo que ha producido. Todo lo que tiene viene del sol, pero esta dependencia absoluta no la empobrece, la ennoblece, porque cuanto más radicalmente depende del sol divino, más pura es su irradiación. Cuanto menos se atribuye, más Jesús se comunica. Cuanto más desaparece como centro propio, más se vuelve capaz de llevar luz, gracia y calor a todas las regiones, a todos los ámbitos. La nada de la criatura unida al fiat no queda anulada en esterilidad, sino encendida en participación. Hay además una afirmación misteriosa. Si el sol no pudiera formar los rayos, no podría extender su luz ni su calor. Esta afirmación altísima, aplicada a Jesús, esta declaración manifiesta hasta dónde quiere llegar su amor en el reino de la divina voluntad. Él, que por sí mismo es plenitud infinita y no necesita de nadie, ha querido libremente servirse de estas almas como rayos vivientes para extender su luz, para extender su gracia y su calor sobre las criaturas. No porque su potencia sea insuficiente, sino porque su amor ha querido asociar a la criatura a su misma difusión. El sol divino conserva toda la fuente, pero quiere tener rayos que lleven su claridad. Quiere tener almas, quiere almas unidas a su divino querer, por las cuales, por ellas, su vida pueda correr, expandirse, multiplicar sus efectos y alcanzar zonas, regiones, ámbitos, claustros, que sin esos rayos permanecerían menos tocadas por la dulzura de su influjo.
Así se entiende la frase: los rayos ayudan al sol a hacer su curso y lo embellecen de más. Es una de esas aseveraciones donde Jesús deja ver la dignidad inaudita concedida al alma que vive en su divino querer. El rayo no aumenta la esencia del sol, pero manifiesta su esplendor. No añade perfección a su fuente, pero hace visible su magnificencia. No sostiene al sol como si éste fuera débil, pero coopera a la expansión de su luz. De igual modo, las almas unidas al fiat no añaden nada a la plenitud increada de Jesús, pero le dan ocasión de desplegar en la creación y en las almas una belleza nueva de manifestación, una gloria participada, un cortejo de luces vivas que hacen más admirable su paso. Jesús se ve como embellecido por sus rayos, porque en ellos contempla su propia vida, una vida que es recibida, correspondida y difundida. El pasaje, tal como hemos escuchado, alcanza entonces una profundidad propia del misterio del reino, de la divina voluntad. Solo por medio de estos rayos que forman una sola cosa conmigo, me extiendo sobre todas las regiones y doy luz, gracia, calor. En esta aserción, Jesús no describe aquí una alma encerrada en su perfección privada, sino una criatura convertida en irradiación universal. Quien vive en el don de su voluntad no queda reducido al ámbito estrecho de sus actos visibles. Al estar unido al sol divino, participa de una extensión que supera su medida natural. Su amor, su abandono, su pensamiento fijo en Jesús, al estar entrelazado al fiat, se hacen portadores de luz para las inteligencias, se hacen portadores de gracia para las almas, portadores de calor para los corazones fríos. El alma ya no obra únicamente donde llega su complexión, ni donde alcanza su voz. Obra en la amplitud del querer supremo, porque es Jesús mismo quien se extiende por medio de ella. Y aquí resplandece el contraste con las reflexiones propias. El alma que vuelve sobre sí se encorva, se abaja, se oscurece. El alma que permanece unida al sol se irradia, se eleva, se extiende. La primera gira dentro de sus miserias y termina empobrecida. La segunda se olvida de sí y se vuelve instrumento vivo de una riqueza que no tiene límites. La primera se llena de cuidados personales y deja a Jesús en un rincón. La segunda piensa solamente en amarlo y Jesús lo llena todo, hasta convertirla en rayo de su propia luz. La diferencia es inmensa. O el alma se convierte en un recinto estrecho, donde el amor de los amores encuentra vacíos, o se transforma en una claridad viviente por la que el sol divino continúa su curso tocando superficies
innumerables. Por eso Jesús puede decir que se siente más embellecido que si no los tuviera. Realmente la belleza de Jesús es infinita, y es infinita en sí mismo. Pero en estas almas recibe una belleza de correspondencia, de expansión, de triunfo participado. Es la belleza del Rey, que ve su vida reproducida en sus hijos. Es la belleza del sol, que no permanece solitario, sino rodeado de rayos vivos. Es la belleza del amor, que no solo ama, sino que logra formar criaturas capaces de amar con su mismo corazón. En ellas Jesús contempla su luz no encerrada, sino difundida. En ellas Jesús contempla su gracia no detenida, sino comunicada, su calor no replegado, sino extendido. La criatura, que por sí sola sería sombra, queda convertida en esplendor recibido, y su pequeñez, lejos de impedir la gloria divina, se vuelve el lugar donde el fiat muestra hasta dónde puede llegar cuando encuentra un alma sin reservas, sin otro cuidado que amar y dejar vivir a Jesús en ella. Ahora, ¿se podría preguntar a un rayo de sol cuántos caminos ha hecho? ¿Cuánta luz, cuánto calor ha dado? Si tuviera razón, respondería: no me quiero ocupar de esto, lo sabe el sol y basta. Pero si hubiera otras tierras a las cuales dar luz y calor, los daría, porque el sol que me da vida, a todo puede llegar. Y si el rayo quisiera reflexionar, volverse hacia atrás a lo que ha hecho, perdería su curso y se oscurecería. Así son mis almas amantes, son mis rayos vivientes, no reflexionan sobre lo que hacen. Estarse en el sol divino es toda su intención, y si quisieran reflexionar, les sucedería a ellas como al rayo del sol, y mucho perderían. Bueno, tal como acabamos de escuchar, Jesús lleva la imagen del rayo hasta su consecuencia más fina. El rayo no se detiene a contarse, no mira hacia atrás para medir su trayecto, no calcula la luz que ha dado ni el calor que ha comunicado. Su perfección no consiste en saber cuánto ha obrado, sino en permanecer adherido al sol que le da vida. Si tuviera razón, dice Jesús, respondería con una sencillez llena de sabiduría: lo sabe el sol y basta. En esta frase se encierra una de las formas más puras del abandono en el querer divino. Dejar que Dios sepa, dejar que Dios mida, dejar que Dios posea el secreto de los frutos, mientras el alma permanece ocupada solamente en no separarse de la fuente que la ilumina. El rayo no tiene archivo propio, no conserva memoria posesiva de su resplandor, no se apropia de las tierras que ha fecundado. Pasa, ilumina, calienta, obedece al impulso del sol, y en esa obediencia luminosa realiza su misión. Así también el alma amante, cuando vive unida al sol divino, no se detiene a pensar, o mejor dicho, a pesar sus actos, ni a examinar con ansiedad cuánto bien ha hecho,
ni a volver sobre sus obras como quien quisiera verificar su valor. Sabe que si algo ha iluminado, lo ha iluminado Jesús. Si algo ha calentado, lo ha calentado Jesús. Si alguna tierra interior ha recibido vida, ha sido porque el sol que la forma puede llegar a todo. La criatura, en esa santa desapropiación, queda libre de la más sutil de las apropiaciones, la de contemplar el bien como si fuera suyo. Por eso la respuesta del rayo es tan noble y decisiva. Si hubiera otras tierras a las cuales dar luz y calor, los daría. No hay en él cansancio de amor, ni cálculo de suficiencia, ni complacencia en lo ya realizado. Al no mirarse, permanece disponible. Al no contar sus caminos, puede seguir corriendo. Al no detenerse en el bien hecho, queda pronto para el bien que el sol quiera hacer todavía por medio de él. Esta es la amplitud propia de los hijos de la divina voluntad. No se encierran, no se cierran en la memoria de sus actos, no levantan un pequeño monumento interior a sus obras, sino que se mantienen abiertos a la extensión siempre nueva de Jesús. Para los hijos del fiat voluntas tua, lo hecho queda en el sol. Lo que falta también queda en el sol. Y su única felicidad consiste en dejarse llevar por esa luz radiante que sabe dónde debe llegar. La advertencia de Jesús es igualmente penetrante. Si el rayo quisiera reflexionar y volverse hacia atrás, perdería su curso y se oscurecería. La reflexión propia aparece aquí como una interrupción del movimiento divino. Mientras el rayo avanza, es luz en acto, pero si se repliega sobre su recorrido, deja de ser pura salida del sol y empieza a sufrir una especie de crepúsculo brindado por la mirada sobre sí. Del mismo modo, el alma que se vuelve hacia lo que ha hecho, aún bajo pretexto de considerar el bien, corre el riesgo de salir de la simplicidad luminosa del fiat. Ya no mira solo al sol divino, sino a la huella que cree haber dejado. Ya no vive solo de la fuente, sino de la memoria de su irradiación, y esa vuelta hacia atrás, tan delicada y aparentemente legítima, basta para disminuir la pureza del curso. Aquí se descubre una enseñanza preciosa para los hijos de la divina voluntad. No todo examen del bien procede de la sensatez. A veces el alma, queriendo mirar sus frutos, deja de mirar al árbol que los produjo. Queriendo medir su luz, se aparta del sol que la encendió. Queriendo saber cuánto ha avanzado, detiene el paso por el que Jesús la llevaba. El querer divino, el don de dones, pide una fidelidad más alta, una fidelidad sin apropiación, sin repliegue, sin contabilidad interior. El alma debe obrar
amar, reparar, ofrecer, alabar, iluminar, calentar, pero dejando todo en manos de Jesús, porque el bien realizado en el divino querer pertenece a la fuente que lo produjo antes que a la criatura que lo llevó. Por eso Jesús llama a estas almas mis rayos vivientes. No son rayos inertes, ni simples reflejos exteriores, sino vidas atravesadas por su vida. Movimientos nacidos de su luz, criaturas que han dejado de tener un centro propio para convertirse en irradiación del sol divino. Su intención no es verse resplandecer, sino estarse en el sol divino. Y esta expresión, este estarse en el sol divino, encierra todo el secreto del numeral y del libro de cielo. Estar en el sol divino es permanecer en Jesús, vivir de su querer, recibir de él la dirección del acto, la pureza de la intención, la fuerza del amor y la fecundidad universal del bien. Allí el alma no necesita saber cuánto alcanza, porque su alcance ya no se mide por sus fuerzas, sino por la potencia, por la pujanza del sol que la sostiene. El alma amante, el alma del fiat, entonces no se empobrece por no reflexionar sobre sus obras. Al contrario, se conserva luminosa. No pierde conciencia del bien, sino que lo devuelve a su verdadero dueño. No queda pasiva, sino más libre para ser llevada. No se vuelve indiferente, sino más pura en su entrega. Su grandeza consiste en no detenerse en sí misma, ni siquiera cuando Dios obra maravillas por medio de ella. Como rayo viviente, solo sabe una cosa, que el sol le da vida, que el sol conoce sus caminos, que el sol puede llegar a todas partes y que ella se eclipsaría el día en que quisiera apropiarse de la luz mirando hacia atrás. Así concluye esta imagen con una sutileza soberana. El alma que vive en el querer divino debe avanzar sin volverse sobre sus huellas, amar sin contar sus llamas refulgentes, irradiar sin medir sus resplandores relucientes. Su memoria queda absorbida en Jesús, su fruto queda guardado en Jesús, su camino queda sabido por Jesús. Y mientras ella permanece en el sol divino, sin otro cuidado que dejarse formar, mover y extender por él, su pequeñez se vuelve claridad, su abandono se vuelve curso y su vida, sin ruido y sin apropiación, se convierte en un rayo por el que el fiat sigue derramando sobre las criaturas luz, gracia y calor. Recapitulando, este numeral queda como una lámpara encendida sobre uno de los peligros más sutiles de la vida interior. No solamente pueden vaciar el corazón las distracciones visibles, los afectos desordenados o las solicitudes manifiestamente humanas,
sino también aquellas reflexiones sobre sí mismo que se presentan bajo apariencia de bien. El alma puede querer asegurarse, vigilarse, medirse, saber en qué estado se halla, calcular cuánto ha amado, cuánto ha correspondido, cuánto ha avanzado, y sin advertirlo puede abrir dentro de sí espacios donde Jesús ya no reina con plenitud, porque esos espacios quedan ocupados por la criatura vuelta hacia su propia imagen. No es todavía una infidelidad grosera, pero sí una curvatura delicada. No parece una negación del amor, pero se vuelve una sombra sobre su pureza. Allí donde el alma se contempla demasiado, Jesús queda como al margen. Allí donde la criatura se reserva el cuidado de sí, el amor encuentra rincones no entregados, vacíos que impiden la invasión total de su vida. Jesús revela, por contraste, el secreto de las almas que le pertenecen con sencillez soberana. Son almas que no viven ocupadas en saber de sí, sino en amarlo. No se detienen a escrutar sus obras, sino a permanecer en él. No hacen del propio adelanto un objeto de posesión interior, sino que abandonan todo en el sol divino que las forma, las sostiene y las conduce. En ellas no hay repliegue, sino rectitud. No hay rostro inclinado hacia la propia miseria, sino mirada levantada hacia Jesús. No hay pobreza nacida del análisis interminable, sino riqueza recibida del contacto continuo, incesante con su vida. Cuanto más lo miran, más se elevan. Cuanto más se abandonan, más crecen. Cuanto menos se pertenecen, más queda libre en ellas el espacio para que Jesús lo llene todo. La imagen del rayo y del sol recoge la doctrina entera en una claridad majestuosa. El rayo no se pregunta cuántos caminos ha recorrido, ni cuántas tierras ha calentado. No se vuelve sobre su propia estela para medir su resplandor. No conserva como propiedad lo que el sol ha hecho pasar por él. Vive del sol, corre con el sol, se extiende por la fuerza del sol y deja que el sol sepa. Así son las almas entrelazadas, desposadas al querer divino. Rayos vivientes de Jesús, no por mérito propio, sino por participación. No fuentes separadas, sino irradiaciones de una vida que las excede. No centros que se contemplan, sino transparencias por donde el fiat quiere llevar luz, gracia y calor a todas las regiones del orbe. Aquí se descubre una nota esencial de la nueva vida en el querer divino. El alma no está llamada a quedar encerrada en la contabilidad de su perfección, sino a perderse en la fecundidad del sol que la posee. Si se vuelve hacia atrás, se oscurece. Si permanece en Jesús, se dilata.
Si mide sus actos, corre el riesgo de apropiárselos. Si los deja en el sol, los conserva puros, vivos, capaces de extenderse más allá de toda medida humana. El bien hecho en el fiat voluntas tua no necesita ser custodiado por la memoria posesiva de la criatura, porque queda guardado en Dios, conocido por Dios, vivificado por Dios. La grandeza del alma no está en saber cuánto ha dado, sino en no interrumpir el curso de aquel que quiere seguir dándose por medio de ella. Por eso el numeral termina dejando una enseñanza de inaudita pureza. El Hijo de la Divina Voluntad no mira continuamente su propia llama, sino al fuego que la enciende. No pesa su luz, sino que permanece unido al sol. No se detiene en la huella de sus pasos, sino que deja que Jesús trace en ella su camino. El alma que vive así no abre vacíos al amor, porque todo lo entrega. No deja a Jesús en un rincón, porque no conserva rincón alguno para sí. No se abaja bajo el peso de sus reflexiones, porque la mirada fija en Jesús la mantiene recta, elevada, luminosa, y entonces Jesús puede llenarla toda, encontrar su vida en cada punto de su vida y hacer de su pequeñez un rayo viviente del reino. Así, la criatura entra en la libertad de los hijos del reino. No la libertad de mirarse sin temor, sino la de olvidarse en Jesús. No la seguridad de haberse examinado bastante, sino la de estar habitada por la vida de cielo que no se retira. No la riqueza de contar sus frutos, sino la de permanecer en el sol que los produce. Y mientras ella se deja llevar, sin volverse sobre sí, el querer divino la endereza, la eleva, la enciende y la extiende. Su nada queda atravesada por la luz, su abandono se hace curso y su vida, sin apropiación ni ruido, se convierte en una claridad obediente por la que Jesús continúa derramando sobre las criaturas el calor de su amor y el esplendor de su fiat. A ti, que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conserva su favor, y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.